La doctora Natalia López va a ser la coordinadora. Buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia por permanecer. Muchas gracias a los excelentes disertantes que nos acompañan en el Congreso AIBA 2025. A continuación presentaremos a la doctora Cristina Díaz. ¿Está presente la doctora? La doctora María Cristina Díaz es médica pediatra, alergista, médica de planta del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. ¿Para pasar? ¿Qué necesita? Bueno, buenas tardes. En honor al tiempo voy a tratar de ser lo más rápida posible. Primero agradezco a las autoridades del AIBA por la invitación, especialmente a la doctora Mimesi y a todos los que forman parte de esta asociación. Cuando me dijeron que el tema era pensando los exantemas, bueno, vamos a pensar, como ven, yo vengo del Hospital Pedro de Elizalde, soy pediatra, primero soy pediatra, después alergista pediatra, y los exantemas en nuestra consulta diaria son muy numerosos y forman parte de varias consultas en el mismo día. Así que me pareció que era bueno presentarlo de una forma básica y clínica para que podamos pensar desde la pediatría, que vemos a tantos niños brotados, cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos hacer. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser una definición, identificar los diferentes tipos de exantemas, reconocer las causas más frecuentemente implicadas y describir el enfoque diagnóstico y las herramientas disponibles. Primero, lo definimos. ¿Qué es un exantema? Un exantema es una erupción cutánea aguda, difusa, habitualmente simétrica, que se manifiesta como lesiones eritematosas o de otro tipo sobre una piel previamente sana. Y tengamos en cuenta que es un signo clínico, no un diagnóstico. Describe el patrón de la erupción, pero no su causa. Vamos a identificar diferentes tipos de exantemas. Primero vamos a identificarlos según su morfología. Tenemos el exantema maculopapular, que es la presentación más frecuente y es muy frecuente en infecciones virales, sarampión, rubiola, exantema súbito, mononucleosis y reacciones medicamentosas también. El exantema urticalear, que son lesiones evanescentes mediadas por histamina, que pueden tener causas virales o también causas alérgicas. El exantema vesicular, típico de la varicela, del herpes simple y del virus Coxsackie, con el síndrome boca-mano-pie. Un exantema petequial y purpúrico, que suele estar asociado a infecciones bacterianas graves, como una meningococcemia o una sepsis. También puede estar dado por un parvovirus o una vasculitis, como la púrpura de Scholl-Einhenoch, o también una reacción farmacológica de tipo vasculitis. El exantema escarlatiniforme, que es un eritema difuso, que es áspero, típico de la escarlatina o síndrome de shock tóxico, pero que también lo vemos frecuentemente en reacciones a medicamentos. El exantema multiforme son lesiones en blanco de tiro, en escarapela, que se asocian tanto a infecciones por herpes virus como a fármacos. El exantema descamativo, que es la fase tardía de la escarlatina o la enfermedad de Kawasaki o del síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, y también lo podemos ver en las formas más graves de alergias medicamentosas como Stevens-Johnson's y NETs. Estos patrones, conocer estos patrones, conocer las distintas formas que se ven estos exantemas y conocer las probables causas, nos ayudan al diagnóstico diferencial, junto con la evolución temporal del cuadro, con saber si el paciente también tiene fiebre y si encontramos otros hallazgos sistémicos.
Vamos ahora a reconocer las causas más frecuentemente implicadas. En este caso vamos a dividirlos entonces a los exantemas, ya no por su morfología, sino por su etiología. Tenemos etiologías, las etiologías más frecuentes en pediatría son las infecciones virales en forma principal. También las reacciones a fármacos, las bacterias, las infecciones bacterianas, los fenómenos inmunológicos. Y la interpretación clínica depende fundamentalmente de la morfología que encontramos, de la cronología de la aparición, de los síntomas que acompañan al exantema y del contexto de cada paciente. Los exantemas virales, que son los más frecuentes en la infancia, bueno, tenemos los clásicos, sarampión, que lamentablemente lo estamos viendo en el 2025 de nuevo, que es un exantema maculopapular confluente con inicio cefalocaudal asociado a fiebre alta, tos, rinitis, conjuntivitis, y si tenemos la suerte de detectarlo precozmente, podremos ver las manchas de Koplik. La rubiola, que es un exantema maculopapular menos confluente que el sarampión, que tiene inicio en cara y rápida diseminación, y encontramos adenopatías retroauriculares y occipitales. El eritema infeccioso o parvovirus, que es el eritema embofetada facial, seguido de un exantema que luego aparece en tronco y extremidades con una forma reticulada. El exantema súbito, que es el cuadro típico de los lactantes menores de 1 año, con fiebre alta, que desaparece bruscamente y inicia el exantema macular o maculopapular. También tenemos la varicela, el exantema vesicular polimorfo en diferentes estadios, la mononucleosis infecciosa, que suele dar un exantema maculopapular y que muy frecuentemente está precipitado o exacerbado por las aminopenicilinas y en el cual hay que hacer un claro diagnóstico diferencial acá con la alergia a aminopenicilinas. COVID-19 pediátrico y síndrome inflamatorio multisistémico, como la enfermedad Kawasaki-Lar, puede ser urticariforme o morbiliforme. Dentro de los bacterianos tenemos la escarlatina, difuso, tacto de lija, predominio en pliegues y descamación, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, con eritema difuso, con signo de Nikolsky positivo y posterior descamación, la meningococcemia, que es un exantema petequial purpúrico, rápidamente progresivo y de alto riesgo vital, el síndrome de shock tóxico por estreptococo o estafilococo, que es un exantema de tipo escarlatiniforme generalizado seguido de descamación. Tenemos también exantemas inmunológicos o varios otros tipos de exantemas, como puede ser la urticaria multiforme, que son placas urticarianas anulares, a veces confundidas con el eritema multiforme, el Kawasaki clásico, que es un exantema polimórfico, no específico, asociado a fiebre igual a 5 días más o menos, adenopatías, conjuntivitis, afectación de mucosas y cambios en las extremidades, fundamentalmente en los pulpejos de los dedos. Tenemos las vaculitis por IgA, como la púrpura de Scholl-Einhenoch, que es un exantema purpúrico palpable que se localiza de la cintura hacia abajo en zonas declives, puede tener artralgias y compromiso renal, y un lupus cutáneo agudo que se caracteriza más por el eritema malar y ser fotosensible. Después tenemos los exantemas farmacológicos. Creo que para nosotros como alergistas este es uno de los ítems más importantes dentro de los exantemas, sobre todo en pediatría, porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre los exantemas farmacológicos por reacciones de hipersensibilidad y todos estos exantemas que estuvimos viendo previamente, que la mayoría son de tipo infeccioso. Entonces, los exantemas farmacológicos pueden presentarse con un exantema maculopapular, morbiliforme, simétrico, que puede iniciar desde 7 a 14 días después de la exposición al fármaco. Una urticaria aguda inducida por fármacos con abones evanescentes y pruriginosos, un síndrome de hipersensibilidad
a fármacos, el DRES, que presenta exantema, morbiliforme o con masa infiltrado, que tiene fiebre, tiene adenopatías y tiene un compromiso sistémico. Luego vienen el síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de NET, necrolisis epidérmica tóxica, lesiones eritematosas purpúricas con ampollas, con desprendimiento cutáneo y con fuerte compromiso mucoso. Y el eritema multiforme, que son lesiones en diana, que pueden darse por infecciones como el micoplasma o el herpes, o también por fármacos. Vamos a describir un poquito el enfoque diagnóstico y las herramientas disponibles, bien desde el punto de vista del alergista y centrándonos más que nada en la alergia a fármacos y en tratar de esto que está en boga ahora en la alergia, que es desetiquetar a los pacientes que están etiquetados como alérgicos, fundamentalmente a los antibióticos beta-lactámicos, de los cuales solo un 10% son confirmados. Los medicamentos que más frecuentemente están implicados en estas manifestaciones exantemáticas son primero los antibióticos, sobre todo los grupos de los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas y luego los macrólidos, los anticonvulsivantes, los antiinflamatorios no esteroides, los antivirales y puede haber otros, pero mucho menos frecuentemente, como son las vacunas y los antifúngicos. Para el diagnóstico necesitamos una historia clínica detallada, es muy importante la cronología, la dosis, la evolución, el examen físico completo, las pruebas complementarias, algunas pueden servirnos, vamos a ver ahora cuáles, el diagnóstico diferencial, como dije recién, con las infecciones virales y las enfermedades autoinmunes, y la consulta de derivación al alergista por el médico pediatra. La historia clínica, de la historia clínica, una de las cosas más importantes es el interrogatorio. Tenemos que tener mucho detalle. Primero, ¿cuál es la droga sospechosa? Esto suena ridículo, pero nos ha pasado muchas veces de que lleguen a consultar porque alguna vez hicieron alguna reacción con un medicamento, pero no tenían idea de cuál era ese medicamento. El tiempo en que aparece la reacción después de haber ingerido o de haber recibido ese fármaco. ¿Había antes este paciente recibido ese fármaco? ¿Había tenido reacciones previas a este fármaco o a otros fármacos que puedan estar relacionados? ¿Qué tipo de manifestación clínica tuvo? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Mejoró con esos tratamientos? Esto es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial. Por supuesto, también lo es un examen físico exhaustivo y minucioso. Podemos clasificar el riesgo de estos exantemas farmacológicos según el tipo de reacción con la que nos encontremos. Son de bajo riesgo aquellos síntomas leves, como un exantema maculopapular no complicado, de moderado riesgo una urticaria generalizada o un angioedema sin compromiso vital, y de alto riesgo, por supuesto, la anafilaxia, el síndrome de Stevens-Johnson, el NET, el DRES, la pega y vasculitis. De las pruebas complementarias, ¿qué pueden servirnos? La serología y la PCR pueden ser útiles, no excluyen hipersensibilidad, pero ojo que son útiles en niños, sobre todo en niños pequeños, en el periodo agudo, cuando tenemos también la sospecha de una alergia a fármacos, porque nos pueden servir para orientarnos más hacia las causas virales o bacterianas. Las pruebas cutáneas suelen tener baja sensibilidad, pueden dar falsos positivos, pero para algunos medicamentos son nuestra primera herramienta como alergistas en el diagnóstico. La prueba de provocación farmacológica es estándar de oro, preferido para las reacciones benignas. Dentro de las pruebas in vitro tenemos el test de transformación de basófilos humanos o el test de transformación linfocitaria, que tienen una baja sensibilidad. Esto quiere decir que si nos dan negativos no nos excluyen el diagnóstico, pero si son positivos sí, y también contamos con baja disponibilidad para realizarlos. Y la biopsia cutánea, que solo se hace cuando hay sospecha de una manifestación grave como el DRES, el escaro,
el Steven Johnson o el NET. Si la reacción es inmediata, o sea, apareció 1 o 2 horas tras la toma, los test cutáneos nos pueden servir idealmente con los beta-lactámicos, que es con los que más se ha experimentado. Las IgG específicas están limitadas a algunos fármacos, por ejemplo a la penicilina, tampoco son muy sensibles. Si son positivas no los confirman, si son negativas no lo descartan. Si todos estos test previos, los PRIC, las IgG específicas, son negativas, tenemos que hacer la prueba de provocación controlada, siempre en un ambiente hospitalario controlado. Si la reacción no es una reacción inmediata, o sea que apareció posterior a las 24 o 48 horas del uso del fármaco, se podrían hacer patch test o intradermo reacción retardada, en algunos casos seleccionados, no está muy normatizada. Y la provocación controlada, si el diagnóstico clínico tiene una alta sospecha de formas graves, está estrictamente contraindicada hacerla. La prueba de provocación entonces la realizamos solo si la reacción no fue grave, con el fármaco sospechoso o si podemos probar con una alternativa del mismo grupo. Permite confirmar si ese fármaco se tolera y descartar la alergia, y debe realizarse en hospital con soporte de emergencia. ¿Cómo nos manejamos ante estos cuadros? Si estamos ante un cuadro que es un exantema infeccioso, generalmente es autolimitado y damos un tratamiento sintomático. Si el exantema es confirmado por fármacos, se suspende el fármaco sospechoso y si es necesario un tratamiento, se busca una droga alternativa para esa patología. Solo en caso de ser indispensable el uso del mismo, podríamos hablar de hacer una desensibilización. Si las reacciones son leves, tratamos con antihistamínicos y probablemente, si hay mucho prurito, algún corticoide tópico. Si tenemos una anafilaxia, bueno, hay que hacer un protocolo urgente de tratamiento de anafilaxia con la adrenalina intramuscular. Si tenemos un SCAR, el manejo es hospitalario y bueno, hay diversos medicamentos para usar, como inmunosupresores, gamaglobulinas, anti-TNF, todo según el caso. Un recordatorio de lo que hablábamos antes de lo que son las alergias a fármacos y los exantemas. En pediatría, la mayoría de los exantemas que se describen durante un tratamiento con antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, se deben a infecciones virales y no a alergia verdadera. Se ha visto en diversos estudios que hasta el 90% de los niños remitidos por sospecha de alergia a betalactámicos tenían exantemas virales o reacciones no alérgicas, que pueden ser por el fármaco, pero bueno, pueden ser reacciones secundarias o síntomas dedicados especialmente al fármaco. Solo el 10% de estos se confirman la alergia verdadera tras la prueba de provocación. Y la revisión de la IACI realizada en el 2021 coincide en lo mismo. La mayoría son inducidos por infecciones virales concomitantes. Por esto insisto en el tema que hablábamos antes del desetiquetado del alérgico a amoxicilina, que es el más común en los niños. El 10% inicial se refiere a la proporción de exantemas en los que se piensa en alergia y el 10% confirmado se refiere al porcentaje que tras estudio alergológico resulta ser una hipersensibilidad verdadera. En la práctica, la gran mayoría de los exantemas son virales y no por alergia a antibiótico, y la confirmación de alergia requiere una provocación controlada diferida. No podemos hacer el diagnóstico solo en la fase aguda del exantema. Como conclusión diagnóstica, confirmamos la alergia con una reacción reproducida en provocación o, si antes de llegar a la provocación, encontramos evidencia en las pruebas cutáneas. La alergia se descarta cuando la prueba es negativa y la provocación también es negativa. Puede ser indeterminada si hay una historia subjetiva sin pruebas concluyentes. Se recomienda
evitar el fármaco y hacer una nueva reevaluación. Para cerrar, no sobrediagnosticar alergia al medicamento, recordar que solo el 10% lo es. Evitar la sustitución innecesaria de antibióticos, previniendo de esta manera la resistencia y disminuyendo los costos. La IACI recomienda en algunos casos de exantemas muy benignos hacer el desafío o la provocación en forma directa sin haber hecho antes las pruebas cutáneas como hablamos, y poner especial atención en diferenciar el escar temprano, buscar las lesiones mucosas, las ampollas, el edema facial, la fiebre para hacer una derivación urgente para el tratamiento adecuado. Y la evaluación alergológica tenemos que hacerla siempre tras 4 a 6 semanas de la reacción. Y bueno, lo mismo, más refuerzo de lo mismo, nunca provocar con medicamentos responsables de reacciones graves y siempre diferenciar la reacción inmunológica alérgica de una alergia verdadera. Muchas gracias por su atención.